Con la noche de Canal 26, Ornella, si te parece comenzamos por lo que ha sucedido en los diversos mercados bursátiles. Sí, vamos a compartir qué pasó con la bolsa aquí en el continente americano, lo vamos a compartir en pantalla y comenzando como siempre en Brasil con el Bovespa que cayó 0,18%, el IPC en México también registró una caída del 0,24%. Aquí en Buenos Aires, en el Merval, la caída fue del 3,19%, en Chile el IPSA subió un 0,02%. Nos vamos a Perú para compartir el Lima Higra, que subió también 1,74%. En el caso del Colcap en Colombia, sin cambios. Veamos que en Venezuela, el IBC de Caracas tampoco tuvo hoy modificaciones en su operatoria. Y ya en los Estados Unidos, el Dow Jones cerró en alza 0,08%. El Nasdaq 0,67% arriba. Y para cerrar, el Standard & Poor's 500, que también cerró con una suba del 0,41%. Hoy los mercados europeos vieron reflejado lo que sucedió el viernes con más notoriedad en cuanto a los anuncios de Trump de aumentar el porcentaje de aranceles al aluminio y al acero. El IBEX 35 en España subió 0,36%. El principal índice de Inglaterra 0,02% arriba. Bueno, ya en Alemania el DAX 40 bajó un 0,28%, también bajó el CAC 40 en Francia un 0,19%. Y también bajó el MIB de Italia 0,26%. Nos vamos a Suiza para compartir el SMI que descendió 0,24%. Veamos que en Holanda el AEX 25 también cayó un 0,5%. Nos vamos a el continente asiático. Sí, vamos a comenzar en Japón con el Nikkei 225 que registró una caída del 1,30%, el Hang Seng en Hong Kong 0,57% abajo. Bueno, esto refleja las tensiones que existen entre Estados Unidos y China, que ahora vamos a ampliar. Kospi de Seúl en Corea del Sur arriba 0,05%, y ya en China el índice Shanghái en las operaciones del inicio de esta semana, que además coincidió con el inicio del mes de junio, cayó 0,47%. Y el China 50, también en el gigante asiático, 0,44% a la baja. Bueno, las tensiones con China continúan, pero hay algunas señales de que podrían haber novedades importantes en las próximas horas entre Estados Unidos y China en función de posibles conversaciones entre ambos presidentes. Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no? Porque la tensión, sobre todo a partir de desde la semana pasada, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social diciendo, sin argumentar demasiado y sin brindar demasiados detalles, pero diciendo que el acuerdo que habían alcanzado ambos países, China lo estaba violando. Hoy le respondió el gigante asiático. Dijo que, bueno, con estas declaraciones, Estados Unidos lo que está haciendo es socavar ese entendimiento. Exactamente. Pusieron sobre la mesa algo que nosotros le venimos contando aquí en la noche del Canal 26, sobre todo la preocupación de China por lo que ha sido la restricción de los Estados Unidos a la hora de la exportación de software en la fabricación de chips para la inteligencia artificial. Ahora le vamos a contar porque China también había cercado aún más sus exportaciones de tierras raras a los Estados Unidos. Como una gestualidad flexibilizó algunos de esos elementos a la hora de que ingresen a los Estados Unidos. Es decir, hay un tira y afloje permanente que hoy ha tenido, al menos en las versiones, la primera publicación fue de la cadena NBC, que dio cuenta de una fuente de la Casa Blanca que decía o que hablaba de una inminente conversación entre Donald Trump y Xi Jinping, entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente chino. Rápidamente se descartó que fueran el día de hoy, pero se habla de algo muy próximo a suceder. Bueno, fue esta mujer, la portavoz de la Casa Blanca, que cuando le preguntaron, ¿no?, a propósito de estos trascendidos, dijo sí. Lo más probable es que ambos mandatarios mantengan una conversación. Luego esto fue publicado en redes sociales. Ustedes mencionaban recién, ¿no?, estas publicaciones que brinda casi a diario la Casa Blanca con anuncios, ¿no? Y en esta oportunidad anunciando esto, que lo más probable esta semana o la próxima a más tardar, tanto el presidente chino Xi Jinping como su par de los Estados Unidos mantengan una comunicación. Ojalá sea fructífera también para bajar las tensiones, teniendo en cuenta que se alcanzó un entendimiento, una pausa, ¿no?, con una reducción
que ha sido temporal, en donde hay un mecanismo también a partir de ese acuerdo alcanzado en Ginebra entre los Estados Unidos y China, donde hay un mecanismo para establecer distintos diálogos, ¿no?, con el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos y el Ministerio de Comercio de China. Les voy a dar un adelanto de algo que hoy circuló con mucha fuerza en Wall Street, sobre todo cuando estaba terminando la rueda. De alguna manera, eso que veíamos recién, con los indicadores todos cerrando en positivo, responde, reitero, a una versión, y ustedes saben que para los mercados las versiones son importantes porque se maneja mucho la expectativa, y esa expectativa da cuenta, como una posibilidad, que si conversan Donald Trump y Xi Jinping, o quizás sin conversar antes de que esto se produzca, Donald Trump podría intentar decir, o al menos decir, que la prolongación de esta tregua con China podría llegar hasta finales de agosto. Que se prolongaría hasta finales de agosto, lo cual es una buena señal que hoy han interpretado los mercados. No deja de ser una versión que circuló en la tarde de hoy de Nueva York con mucha fuerza y que de alguna manera impacta o tiene correlato con la posibilidad de que finalmente ambos presidentes hablen, como confirmó la Casa Blanca. Sí, bueno, esto seguramente es obviamente una versión, ¿no? Son algunos trascendidos, pero la Casa Blanca sí confirmó que se van a reunir seguramente en los próximos días. Hablabas vos hace minutos, Sebastián, sí, de las tierras raras y de estos minerales que se encuentran allí en el gigante asiático. ¿Qué sucede? La semana pasada China dijo que flexibilizaba la exportación de esos minerales. Recordemos que están bajo su control, ¿no?, y la explotación de esos minerales es 60% allí en China. Exactamente. Había empresas de los Estados Unidos que habían manifestado su queja porque no se estaban cumpliendo, se suponía, los acuerdos que se establecieron a partir de la tregua. Eso llegó, o ese reclamo fue contemplado por China, que ha flexibilizado el envío del material producido de las tierras raras, que como todos sabemos tienen mucha implicancia a la hora de la tecnología, de la fabricación de diversos elementos vinculados a no solo la telefonía celular, sino también hasta la industria de defensa. Los drones tienen componentes que surgen de las tierras raras y eso ha comenzado a flexibilizarse en lo que muchos han entendido como una señal también de China, de decir, bueno, estamos dispuestos a mantener la tregua que establecimos con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, y esas medidas para flexibilizar, ¿no?, bueno, estos mecanismos o puntualmente la exportación de estos minerales que se explotan allí en las tierras raras, lo ha visto con muy buenos ojos la Unión Europea, ¿no? Porque, claro, sabemos que la tensión que tiene el bloque europeo con los Estados Unidos hace que este tipo de medidas que lo vinculan con China, bueno, sean mucho más favorables. Y también, de alguna manera, China se acerca con estos mecanismos al bloque europeo. Vamos a ver qué pasó en la Argentina con la cotización del dólar, cómo comenzó el mes de junio en el mercado cambiario. Y a continuación repasamos, por supuesto, todos los índices de la economía argentina, como hacemos a diario. No hubo modificaciones en el dólar oficial, se mantuvo en los 1.200 pesos. Vamos a compartir el dólar turista sin cambios, 1.560 pesos. Compartamos ahora en pantalla el nivel de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina. La semana pasada fue importante el acceso al mercado de capitales en un bono denominado en dólares, pero que se hace efectivo a través de pesos. Una pequeña reducción de las reservas si lo comparamos con el día viernes, 37.791 millones de dólares. Vamos a ver las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, en la República Argentina. La nominal anual, la efectiva anual. La nominal anual se mantiene en el 29% y también se mantiene la efectiva anual 33,63%. El Banco Central informa todos los días el índice UVA y el índice SER. Aquí lo tenemos en pantalla. El índice UVA, 1.487,47, el SER, 590,59. Compartimos los bonos. Vamos. En primer lugar, el al 30 en dólares, $68 con 18 centavos de dólar. En su variación registró una baja del 0,29%. Bueno, los bonos como el TX25 y el TX26 en pesos operaron mixtos. El TX25 cayó 0,56, se ubicó en 1.232, subió el TX26 1.455, la suba fue del 0,07%. Ya vimos que el Merval cayó más del 3%, pero ahora vamos al desagregado para ver cómo fue esa evolución
en las principales empresas. Aquí tenemos las acciones entonces. Celulosa Argentina, 0,96% a la baja. Ledesma descendió 2,28%. Alvar, con caída del 5,02% en la rueda de este día lunes. El banco francés con una baja del 4,33%. Las acciones del Banco Macro descendieron también 3,41%. Bolsas y mercados argentinos también a la baja, 3,98%. Central Puerto y una caída del 4,15%, mientras que Sociedad Comercial del Plata anotó una baja del 7,1%. Subieron las acciones de Cresud 1,39%. En el caso de Edenor registró una baja del 2,77%. Observamos a continuación que el Grupo Financiero Galicia tuvo hoy una caída del 2,59%, mientras que también cayeron los papeles de IRSA un 0,55%. Loma Negra cayó también 2,30%, cayeron las acciones de Metrogas 5,45%. Pampa Energía abajo 3,11%, mientras que el Grupo Supervil cayó 2,39%. Compartimos las acciones de Telecom Argentina, descenso del 1,06%. En el caso de Transportadora Gas del Norte, bajó 3%. Transportadora Gas del Sur, con una caída del 0,44%. Transener también cerró a la baja 0,56%. Ternium Argentina cayó 5,71%. Las acciones de Banco de Valores descendieron también 5,95%. Y cerramos con YPF, aquí en Buenos Aires, en el Merval, que hoy cayó 2,93%. Con estos datos le damos paso al riesgo país argentino, Sí. al día de hoy. Aquí lo tenemos, 651 puntos básicos, sin cambios, se mantiene, y compartimos lo que sucedió con este mismo indicador en el resto del continente, el continente americano, comenzando en los Estados Unidos, que como sabemos es la referencia, y Uruguay, 91 puntos básicos, subió 1%. También subió el riesgo país de Chile, se ubicó en 122 puntos, subió 1,1%, el de Perú 158 puntos, la suba fue del 1,6%. Paraguay, 168 puntos básicos, subió 1,2%, en Guatemala 195 puntos, ascenso del 2,5%. Costa Rica, 203 puntos básicos, subió 1,1%, Brasil 220 puntos básicos, la suba fue del 2,5%. Nos vamos a República Dominicana, 220 puntos, subió 3,2%. En Panamá, 280 puntos básicos, el riesgo país, ascenso del 2,1%. En México, subió 2,1% su riesgo país, se ubicó en 315 puntos, Colombia 344, subió 1,6%. Honduras, 357 puntos básicos, subió 2,5%. En El Salvador, 431 puntos, el riesgo país, subió 1%. Argentina, como decíamos, 651 puntos básicos el riesgo país. Ecuador, 1098, subió 2,5%. Y para finalizar, compartimos lo que pasó en Bolivia, 2002 puntos básicos, descendió 1%, y en Venezuela 17.086 puntos, a la baja 3,3%. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido a las empresas argentinas que operan en los Estados Unidos en una jornada de comportamiento mixto en la rueda allí en Wall Street, comenzando por el banco francés, que cayó 4,2%. Central Puerto también cayó 3,7%, en alza Cresud 1,8%. Despegar con una suba del 0,2%, mientras que los papeles de Edenor en los Estados Unidos hoy cayeron 2,2%. Las acciones del Grupo Financiero Galicia también cayeron 2,4%, a la baja Globan 3,5%. IRSA con suba del 0,3%, Loma Negra y una caída del 2,5%. Los papeles de Mercado Libre subieron 1,2%, a la baja Pampa de Energía 2%. También cayeron los papeles del Banco Supervil, 1,8%, y los de Telecom anotaron una baja del 0,1%. Las acciones de Transportadora Gas del Sur cayeron 0,1%, subieron las de Tenaris 5,6%. Ternium en alza 5,3%, cerramos con YPF, que cayó en Nueva York hoy 2,1%, y nos quedamos en los Estados Unidos. Sí. Momento de repasar las principales empresas del rubro tecnológico. Vamos a ver qué pasó con Disney. En primer lugar, cayó 0,1%, en alza Amazon 0,8%. Microsoft también subió en la rueda 0,3%, en el caso de AT&T con una suba del 0,4%. Apple en alza 0,4%, las acciones de Meta también subieron 3,6%. Observamos Nvidia, que subió hoy 1,6%, mientras que Netflix también anotó una suba, fue del 0,9%. Las acciones de Google cayeron 1,5%, Zoom en alza 0,1%. Mientras que Tesla
cayó en la rueda de este día lunes 1%, mientras que Coinbase anotó una alza del 0,1%. Y para cerrar, Nubank cayó 0,1%. Vamos a continuar con más información económica vinculada en este caso a la evolución de la inversión de las empresas en Japón. Japón todavía no encuentra el acuerdo comercial con los Estados Unidos, sigue las negociaciones, pero van conociéndose datos sobre la evolución de la economía y sobre todo el nivel de inversión de las empresas, excluyendo el rubro vinculado al software. Ha habido un crecimiento mucho más importante en este último trimestre del anterior, si lo comparamos con el anterior, en cuanto a ¿cuánto invirtieron las empresas japonesas? Sí, hubo un aumento, esto previo a los aranceles, se conoció este informe en las últimas horas y el próximo informe, ¿no?, en donde, bueno, allí se recopilarán los datos de los próximos meses, se conocerá en algunos días nada más, el 9 de junio. Exactamente, la economía japonesa que ha mostrado vaivenes, sobre todo con incluso la posibilidad que esbozó el Banco Central japonés de modificar su tasa de referencia, lo cual sabemos lo que significa en una economía muy estabilizada, muy previsible, cuando se producen movimientos de estas características. Aquí lo que se observa es un buen dato, digamos, un dato saludable de las empresas japonesas, que de todas maneras, como muy bien marcás vos, Ornella, corresponde antes de que se desate la guerra comercial. Por eso para Japón también es muy importante, lo venimos contando sistemáticamente aquí en la noche de Canal 26, la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que por ahora no sucede, y mucho además se ha interrumpido en función, o al menos se ha generado una demora en función de lo que está pasando entre Estados Unidos y China, y también de aquella decisión que tomó un tribunal comercial internacional en Nueva York, que después fue ratificada la postura del gobierno de los Estados Unidos en una corte de apelaciones. Sí, subió, según el Ministerio de Finanzas de Japón, un 6,4%, ¿no? Si se hace la comparativa, recordemos también que el gobierno nipón en las últimas semanas anunció distintas medidas que ya están corriendo, ¿no?, que ya están en marcha para paliar el impacto de los aranceles, mientras, de todos modos, están en plena negociación con los Estados Unidos. Exactamente, y quien también está preparada para contrarrestar medidas o imponer nuevas medidas en función de esta puja comercial con los Estados Unidos es la Unión Europea. Vos recién mencionabas a Ursula von der Leyen, que se refirió a la relación con los Estados Unidos y a la posibilidad de un acuerdo comercial. Esta semana va a haber una conferencia de prensa de Ursula von der Leyen en función de estas cuestiones vinculadas a la guerra comercial, pero claro, el anuncio de Trump del viernes de subir los aranceles del 25 al 50% en las importaciones o las exportaciones de acero y aluminio no cayó nada bien en Europa, y sobre eso habló Ursula von der Leyen. Sí, y no cayó nada bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sucedido el lunes pasado, porque habían mantenido una comunicación telefónica el presidente de los Estados Unidos con esta mujer que estamos viendo en pantalla, que es la presidenta de la Comisión Europea, precisamente para hablar, ¿no?, de cómo continuaban los aranceles y de alguna manera cómo seguían, ¿no?, analizando las conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre el bloque europeo y los Estados Unidos, porque recordemos que están pausados esos aranceles por 90 días, pero claro, falta muy poco para que eso expire. No cayó nada bien este anuncio del presidente de los Estados Unidos que dio la semana pasada, el viernes más precisamente, y Ursula von der Leyen dijo que están analizando distintas respuestas. Hay una propuesta de la Unión Europea que está sobre la mesa, que es 0 por 0, la denominaron así, ¿no? 0 por 0, 0 arancel cobra la Unión Europea si Estados Unidos también le cobra 0 arancel a determinados productos, y allí han incluido el rubro, por ejemplo, de los automóviles, que tanto Trump ha marcado a lo largo de estas conversaciones o incluso de esta tensión. Pero bueno, es una propuesta todavía, esto no fue aceptado por los Estados Unidos, las negociaciones continúan. Mientras tanto, vamos a ver en pantalla qué sucedió con el precio del petróleo en el mercado Brent y también en el WTI. Vamos a comenzar entonces con el mercado de referencia europeo. Nos vamos a quedar en Europa hablando de la presidenta de la Comisión Europea. Registró un alza del 3,63%, el precio del barril $65,06 de dólar. Veamos qué sucedió en el caso del WTI, que es el precio de referencia del petróleo en los Estados Unidos. Subió también
3,7%, 63 dólares con 0,4 centavos. Y veamos el precio del oro a continuación. 3.380 dólares con 80 centavos de dólar, 2,79% en alza. Cerramos con el valor del Bitcoin. En este momento, 105.756 dólares, una suba del 0,62% en promedio.